Hoy tenemos un episodio práctico que invita a ver la sostenibilidad como una estrategia empresarial inteligente, no como un lujo o una etiqueta verde. La idea es hablar de cómo la sostenibilidad no solo es ambiental, sino una forma de diseñar negocios que duran y donde cada decisión, como cómo producimos, cómo tratamos a la gente, cómo pensamos en el futuro, puede marcar la diferencia para crecer o desaparecer. Acompáñanos en esta rodada. Hola Mafi, ¿cómo estás? Hola Arthur, ¿cómo vas? Todo muy bien acá en este nuevo capítulo que empezamos a robar el día de hoy. Sí, Arthur, de nuevo creo que tenemos un tema muy importante y que yo siento que es difícil de entender porque está muy asociado con ciertas cosas que de pronto no nos permiten ver todo lo que implica. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad y quisiera que comenzáramos de pronto definiendo ese concepto de una manera sencilla, pero que nos permita entender mucho más sobre él. Bueno, la sostenibilidad siempre nos han hablado que es satisfacer las necesidades del presente pensando en no destruir esas oportunidades que podamos tener en el futuro, ¿sí? Pero yo podría decir que es un concepto un poquito, digamos que más holístico, porque casi siempre nos quedamos cortos y siempre vemos la sostenibilidad desde el tema ambiental. Entonces tú vas y miras, digamos, en las compañías y casi siempre los ingenieros ambientales son los que manejan la sostenibilidad y ellos también se quedan con su concepto ambiental y hasta ahí llega. Y tenemos que entender que la sostenibilidad es un concepto más holístico, donde vienen otros parámetros como son el tema económico, donde viene el tema social, y entre ellos también tienen otras aristas más grandes. Entonces la sostenibilidad lo es casi que un todo. Yo lo defino como un concepto más amplio, en el cual lo que tenemos que buscar es como si tuviéramos esa bolita en la mitad, siempre lo miro así, y como una tabla donde tenemos que mirar cómo jugamos con esa bolita para que la bolita siempre se quede en la mitad. No podemos solo irlo para un lado, sino tenemos que mirar cómo mantenemos ese equilibrio. Sí, yo me siento muy identificada con lo que dices porque muchas veces, incluso en los ambientes académicos o a veces cuando hemos hecho consultoría, las empresas entienden sostenibilidad como, bueno, ¿cómo hacemos un empaque que pueda decir que es reciclable? O ¿cómo podemos decir que esto no daña el planeta? Y creo que eso es algo que se repite, ¿no? Como entender la sostenibilidad solo desde el lado ambiental. Por eso me gustaría que nos compartieras algunos ejemplos de cómo se aplica eso de manera holística, como tú le dices. Entonces, ¿cómo? Pues Mafe, es que si nos vamos a mirar, hagamos unos ejemplos así de pronto exagerados, pero si por temas ambientales el día de mañana decidimos, oiga, no más barcos, no vamos a manejar más el tema en barcos, porque contamina mucho por la vía, todo el tema marítimo y todo ello, y vamos a decir, no más barcos, cero, por temas ambientales. ¿Qué va a pasar? Pues la economía va a caer totalmente, van a dejar de haber comercios, el tema social, imagínate cómo se vuelven en los puertos y eso, la gente que vive ello, ¿sí? Entonces ahí es cuando empezamos a entender, oiga, si no podemos ver la sostenibilidad solo desde un tema ambiental, tenemos que mantener ese equilibrio y saber cómo jugamos las cargas para mantener esa bolita que yo digo ahí en la mitad y mantenerla bien, pero para todos. También otro ejemplo que podemos hacer es, ¿qué pasa si el día de mañana para todo el mundo todo es gratis? Todo es gratis. Entonces uno dice, pues a nivel social, excelente, porque todos vamos a tener acceso a todo, todo es gratis, pues oiga, qué chévere, eso sería mejor dicho, lo mejor. Pero al finalizar no es viable, porque cuando se vuelve todo gratis, pues entonces vamos a tener un problema porque los recursos son finitos. Y como los recursos son finitos, pues ya no vamos a poder malgastar. Y si era gratis, entonces, ¿cómo no lo vamos a poder sostener? Y además de eso, pues vamos a tener otro problema porque el tema económico no se va a poder mover. Porque quizás esas satisfacciones que queremos hacer, no todo lo vamos a poder tener. Entonces ahí hay que saberlo manejar y hacerlo bien, pues para que al finalizar esa bolita que yo digo siempre se sostenga bien como debe ser. Y pensando siempre en que esa bolita va a tener un futuro, que tiene que estar allí, porque casi siempre lo hacemos es pensando en el bien ahorita, el temporal. Siempre tenemos que pensar, oiga, en ese futuro vamos a poder tener. Claro, creo que esos ejemplos ayudan a entender mucho mejor cómo no puede ser solo una cosa en la que nos enfoquemos, sino que hay que mirar desde diferentes lugares. Sabiendo eso, cómo algunas empresas pueden comenzar a pensar, porque bueno, listo, de pronto escuchan esto y dicen, listo, ya entiendo que no es solo ser ambiental, pero ¿cómo puedo comenzar yo a explicarlo en mi empresa o a entenderlo yo desde un punto de vista ya más práctico? ¿Cómo les dirías que podría ser una buena forma? Una primera fórmula es entender de que hay tres aristas que son las mayores, digamos, las que mandan ahí, es
Primero es que tenemos que hacer bien las cosas ambientalmente, la que siempre nos han hablado y la que siempre tenemos como concepto. Pero aparte de eso tenemos que hacer las cosas bien socialmente, ¿sí? Porque si yo estoy impactando a la comunidad negativamente, quizás esto no va a ser sostenible este negocio. Como ya han pasado y algunos ejemplos que hemos visto de algunos negocios que son muy buenos, hagamos el ejemplo ahorita del punto que colocaron allí de música en Bogotá, donde, oiga, la gente socialmente, para la gente lo ha afectado y están mirando cómo lo cierran, cómo no dejan hacer conciertos, cómo no dejan poder trabajar a ellos porque socialmente no fue lo mejor, quizá no se tuvo en cuenta esa lista. Y la tercera es que al finalizar cree valor, que es una de las cosas más importantes y que los que estamos en el mundo de la sostenibilidad tenemos que entender, y es que tenemos que generar valor. Si no se genera valor económico o alguna clase de valor, pues no lo es sostenible tampoco. Entonces debemos empezar teniendo en cuenta que primero tenemos que tener esas tres aristas claves. Entonces, ambiental, social y el tema de generar valor real para las personas a las que estamos pues haciendo todo un proyecto o un producto, lo que sea. En esta parte a nivel social, ¿cómo podemos nosotros entender o ver desde qué punto de vista sí es adecuado para lo social, ¿no? Porque de pronto, pues yo puedo creer muchas cosas sobre lo social, pero ¿hay alguna forma, hay alguna guía que yo pueda tener como para entender esta parte social? Sí, Mafe, cuando con las empresas quieran empezar a emprender en todo ese tema de la sostenibilidad y empezar a decir, oiga, venga, me quiero volver más sostenible, yo creo que un buen consejo es que empiece primero a entender los 17 conceptos y los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que los tenemos como meta para el 2030. Cuando tú piensas a escucharlos, a entenderlos, dices, oh, claro, el concepto de sostenibilidad es un poco más amplio y no se queda solo en el tema ambiental y en el tema del maquillaje o el greenwashing que llamamos. ¿Nos podrías compartir algunos de esos objetivos como para que tengamos algunas ideas de lo que está allí? Sí, claro que sí, mira. Entonces tenemos uno, primero, que es el fin de la pobreza. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo número 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, ahí no está hablando de temas ambientales, sino de temas social, fin de la pobreza. El segundo es hambre cero. Entonces, ahí también es un tema más social que cualquier otra cosa. El tercero es salud, bienestar para todos. ¿Sí? Que nuestros proyectos y que lo que hagamos esté generando salud, bienestar para todos. El cuarto es educación para todos, ¿sí? Que no tiene nada que ver con tema ambiental, sí, quizás, pero es educación para todos. El quinto es igualdad de género, la importancia que es el tema de la igualdad de género y que para todos sean los mismos, sea igual. El sexto es un tema que es muy importante y que de pronto quizás es muy tema ambiental, y es agua para todos y agua de calidad, ¿no? Que es lo importante. El séptimo es todo el tema de la energía, y es energía asequible para todos, porque al finalizar de nada sirve si tienes energía pero muy cara donde no pueden pagarlo, eso no. La idea de este objetivo de desarrollo sostenible es que todos tengan una energía asequible para todos. Y así hay una serie de desarrollos sostenibles, son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Claro que cuando uno los mira, uno entiende que como empresarios y como consumidores, pues nosotros hacemos parte de que esto se logre o no, ¿cierto? Entonces ahí realmente podemos entender que tenemos una responsabilidad. De hecho, te escuchaba ahorita, 2030, faltan 4 años, esto lo veo todavía lejos, pero creo que si nosotros queremos contribuir con la construcción de una sociedad mejor, y esto de la sociedad mejor implica que nuestras empresas también puedan ser sostenibles, o sea, porque es que realmente la sostenibilidad también creo que nos habla de ver la empresa como un elemento, como una persona jurídica, pero que interviene en cómo está el bienestar general de una sociedad. No solamente si el producto se vende o no se vende, sino que tanto bien le está haciendo a la sociedad desde su talento humano, desde cómo produce. Y aquí con esto que nos cuentas queda muy claro que no puede ser solamente cambiar el empaque o poder decir que no sé, hicimos un cambio mínimo y ya por ende hicimos todo lo que nos correspondía hacer. En este sentido, y creo que también por eso hay un mito, bueno, no un mito, pero sí como un miedo muy grande de las empresas, y es, no, es que ser sostenible es muy caro, esto es muy difícil. ¿Qué le dirías tú a estas personas, Arthur? Yo los invitaría a que primero revisemos esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, los entendamos y después analicemos cada uno, porque dentro de ellos hay unas metas.
Y quizás cuando uno empieza a mirar esas metas, digamos en el primer objetivo que es el fin de la pobreza hay 7 metas, y cuando uno empieza a mirar esas metas uno dice, oiga, quizás el proyecto que yo estoy haciendo, mi emprendimiento, mi empresa, eso, está cumpliendo una de esas metas. Y entonces uno empieza a decir, ay, sí, venga, si yo empiezo a cumplir esa meta. O de pronto alguna de esas, oiga, no estoy cumpliendo esta, pero yo creo que yo lo podría llegar a hacer. Y es entender que la sostenibilidad es paso a paso. O sea, esto no se va a lograr del día de hoy a mañana, no lo vamos a lograr. Pero es empezar a entender y empezar a mirar cómo empiezo a cumplir esas metas, paso a paso, paso a paso. Cuando me cuenta, cumplí ya un objetivo. Y es entender de que es poco a poco vamos empezando a hacerlo. Sí, creo que entonces ahí también podríamos ir cerrando este episodio entendiendo que esto también se trata de un compromiso a largo plazo, que comienza desde ya. Por supuesto, pareciera que estuviéramos en contra de empaques ecológicos, esto, claro que no. Creo que hacen parte fundamental del proceso, pero que las empresas deben comprometerse mucho más y nosotros como empresarios, ya sea que nuestra empresa es muy grande o pequeña, desde ya comenzar a pensar cómo podemos ser sostenibles desde estos objetivos, cómo lo podemos aterrizar, cómo se ven estos objetivos en nuestro día a día y cómo se ven en nuestros procesos integrales de la empresa. ¿Quisieras compartir algo más con la gente? No, y entender que si no somos sostenibles al finalizar el negocio que sea, pues eso que tiende a fracasar. Listo, nada más contundente que eso. La sostenibilidad o nos ayuda a crecer o seguramente también va a ser una de las razones por la cual nuestro proyecto pues no florece. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Seguro será un tema del que estaremos hablando mucho más. Y gracias, nos vemos en una Chao, próxima. Luis Errando.